Bueno, Glory, bienvenidísima. Mil gracias por estar aquí, por estar acompañándonos a hablar de estos temas de finanzas que sé que a veces son un reto para todos, pero sé que va a ser un espacio muy chévere. Antes de empezar a contar, quiero que contemos un poquito de nuestra historia, porque viene de algo más allá de las finanzas. Glory es ginecóloga en la ciudad de Barranquilla y es la mejor ginecóloga de la ciudad de Barranquilla y fue la persona que recibió a mis dos hijos y tenemos un inicio de historia bastante traumático. Glory recibió a mi primer hijo y entre el partido, el día de la final del Junior, de la no sé cuánta estrella, creo que fue de la 10ª estrella, yo no me acuerdo, y esta de cosa no vino con el gorrito de juniorista, Glory, y entre el partido del Junior, Sebas, el nacimiento, que fue muy traumático, hemos vivido como muchos momentos bastante intensos, y Glory siempre estaba ahí, mejor dicho, con su profesión 1A, apoyándome y antes que nada, pues te quería dar las gracias por eso. Y eso también, digamos, esa relación también hizo que llegáramos a otro punto de nuestra relación y es empezar a hablar del tema de planeación financiera. Sé que es un tema que a veces no es tan fácil hablarlo, ¿cierto? Pero quiero recordar el día que llegué a tu consultorio, me acuerdo perfectamente como si fuera ayer literalmente y fue van a ser 6 años, van a ser 6 años. Llegué a tu consultorio y empezamos a hablar de qué te preocupaba o qué te inquietaba a ti en ese momento de la vida y mirando hacia el futuro. Y bueno, 6 años después has continuado cumpliendo ese plan. ¿Qué fue lo que en ese momento te conectó o dijiste, yo quiero hacer algo de ahorrar o quiero, en ese momento de pronto, no sé si te acuerdas, qué te llamaba la atención? Pues sí, me acuerdo cuando fuiste como a indagar y a dejarme la inquietud de qué pensaba yo hacer, por ejemplo, para un futuro, para la educación de mis hijos. Ujú. Y bueno, yo en ese momento nada más tenía a Samu, ya tenía a Rafi también, No, no me también acuerdo. Ya estaba estaban Rafi los dos, estaba pequeñito. recién nacida, bueno. Sí, Entonces me inquietaba mucho el futuro porque uno tiene que empezar a planificar desde ahora la universidad, qué van a estudiar, qué van a hacer, porque a veces estamos ahora, pero uno en un futuro no sabe si va a seguir estando y ellos van a seguir contando con uno, porque eso no está escrito en ninguna parte. Entonces me preocupaba y me inquietaba mucho que si a mí me llegara a suceder algo o a mi esposo le llegara a suceder algo, mis hijos tuvieran como que por lo menos la educación asegurada. Y pues obviamente, ¿quién más que tú para confiar en ti todo el tema financiero, sabiendo pues que eres bastante conocedora del tema y que me presentaste un portafolio súper amplio y que me generó mucha confianza porque ya había pasado que mi esposo en otra ocasión con sus primeros hijos fue víctima de una estafa. Entonces tenía esos temores, tenía todas esas dudas, pero pues confiando en ti, en que te conozco, pues me aventuré a... y eso es súper importante porque eso pasa mucho. O sea, de hecho, de pronto la gente no lo habla tanto, pero son realidades que de pronto no recuerdo, lo acabas de traer a colación, pero no me acordaba que me habías contado eso y no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó. ¿Puedes contarnos un poquito así por encima Sí. de qué fue lo que le pasó a tu esposo? Eh, de su primer matrimonio, mi esposo tiene dos hijos. Ya en este momento ellas están en la universidad, pero en ese momento que yo lo conozco, él me comenta que ya tenía la educación prácticamente que asegurada. Resulta que era como algún ahorro en dólares y él tenía como un asesor y ese asesor era el que recibía los dineros de ese ahorro y ya le había dado prácticamente que todo el valor del Ya me seguro acordé. y cuando él quiso pedir cuentas de lo que ya tenía, porque ya los niños se iban a graduar en 3, 4 años, no recuerdo ahora exactamente, resulta que no había ahorro, el señor había abierto el seguro, pero no había seguido Santo. consignando los dineros, que era Claro, bastante me dinero, imagino. y el tipo finalmente se fugó, después nos dimos cuenta que había estafado a otro pocotón de gente y de hecho hasta o al día de hoy el tipo está fugado, tiene boleta como que en la Interpol y todo, pero esa platica se perdió. Y creo que pues no pensaba como orientar este espacio hacia allá, pero mira qué interesante eso porque a la final sí, o sea, a la final no solamente son los productos financieros, sino quién me está asesorando. Y bueno, yo creo Total, que tú sabes que a mí nunca me has dado ni un peso, todo sí, es directamente con las directamente. compañías porque así debe ser, o sea, el deber ser y uno monitorear.
sobre todo, y es algo que yo también vuelvo y te escribo cada cierto tiempo, Glory, mira, cuando nos reunimos para revisar cómo va, porque es que uno tiene que monitorear, si uno también a veces peca por exceso de confianza, que quizás fue lo que le pasó a Rafa, también pensando que quién va a creer que alguien va a ser capaz de hacer algo así, pero si uno no tiene la certeza de lo que está pasando, pues te puede pasar, o sea, es una Totalmente. realidad, y con algo tan delicado como la educación de los hijos. Entonces, bueno, Y él se pintaba, que es algo que yo me pinto ahora, o sea, ya cuando ya yo tenga cierta edad, voy de pronto a querer bajarme de horas, trabajar un poco menos, dedicarme más a otras cosas y resulta que no, que estoy igual en el mismo tren de trabajo que hace 10 15 años, que ya no tengo la misma edad, que ya uno, por más que sea, quiere realizar otras actividades adicionales y qué tranquilidad y qué felicidad que tú sepas que ya cuentas con un dinero que está asegurado y destinado para ese propósito que es tan importante, que es la educación. total. Y ahí viene la otra parte y es la empresa también en la que se está invirtiendo los dineros. No vamos a hacer publicidad aquí de, de ninguna empresa si decimos el nombre pitico, pero sí es importante uno saber que la empresa en la que uno está invirtiendo o tomando este tipo de portafolios, al final es una empresa que responde. Y yo creo que todo eso lo revisamos al momento de la asesoría, revisamos empresas, revisamos opciones y al final se determinó como que era lo más viable y lo que también a ti te daba más tranquilidad, porque en el mercado hay muchísimas alternativas de muchas cosas, pero qué es lo que a mí como individuo me genera tranquilidad de yo ir haciendo en el tiempo. ¿Cómo te sientes hoy, Glory, después de 6 años de haber empezado como en todo este tema de esa planeación? ¿Qué te hace sentir ver a tu hijo que ya está gigante, Dios mío, y ya está muy grande, de verdad? Y saber que ya tú estás haciendo algo para ese momento de la Pues yo educación de pienso él. que fue fundamental tu asesoría, porque si bien es cierto que hay múltiples empresas en el mercado que te pueden brindar una seguridad, tu asesoría es fundamental porque tú explicas cuáles son las ventajas y desventajas pues, de cada cosa y de acuerdo a mi plan financiero, a mis ingresos, a toda como mi cuestión financiera, definir cuál es el producto ideal para mi necesidad, porque hay muchos productos, muchos portafolios para ahorro, muchos ahorros Sí. educativos, pólizas educativas, pero finalmente lo importante es contar con una asesoría en la que tú tengas la certeza que ese es el producto que realmente te va a servir a ti, indiferente pues de la empresa. Ahora, también teníamos otros amigos que ya habían cogido con esa empresa y que efectivamente esa empresa había Respondido. respondido de la manera adecuada. Entonces, pues estábamos tranquilos por todos los frentes. Ah, bueno, súper. ¿Y cómo te ves o cómo ves a tus hijos en 7, 8 años, 9 años? Bueno, pues uno lo que siempre quiere es que primero que sean felices, segundo que sean exitosos en la medida en que cada quien se fije sus metas, porque el éxito para unas personas puede ser una cosa y para Total. otras otras actividades, pero me gustaría mucho que fueran felices, que hicieran algo que realmente les guste, que los apasione y que ellos ya tengan la seguridad y la certeza de que así a papá y a mamá les pase algo o falten o no estén, ellos van a tener un dinero que está destinado para que ellos puedan cumplir sus sueños y sus objetivos. Qué bonito. Ay, me dieron ganas de llorar. No, Ay, qué lindo. Bueno, entró el momento emocional porque obviamente es un tema, ambas somos mamás, entonces es un tema bastante sensible y bueno, me alegra, Gloria, de verdad ser parte y continuar siendo parte de esta historia que se está construyendo. Y ya yo me los imagino ellos de 17, yo ya así toda señora, diciéndoles, yo ayudé a tu mamá a que esto ocurriera. No, espectacular, de verdad que eso me llena el alma, es una de las cosas que más me genera satisfacción en mi trabajo. En este proceso de estos 6 años han ocurrido cosas, han mejorado tus ingresos, han habido momentos que has dicho, bueno, listo, quiero que esto sea más. ¿Cómo te has sentido en el acompañamiento en el proceso o en los años, digamos, en estos 6 años que hemos estado ya trabajando de la mano? Bueno, pues el proceso siempre ha sido muy personalizado, acompañada. Ha habido tiempo para resolver todas las dudas. Uno como, bueno, en mi caso mi profesión es medicina. Una de las, pues de los chistes o de las cosas que uno hace cuando estudia medicina es que es negado para la matemática, que no tiene ni idea cuánto es 2 más 2. Entonces, realmente tampoco le enseñan a uno esa educación financiera que hubiera sido tan importante de pronto desde el colegio,
desde la universidad que te enseñen educación financiera, uno no la tiene. Entonces, tu asesoría ha sido muy importante y uno a través de sus diferentes etapas como profesional no siempre está con el mismo flujo de caja. Total. Entonces, unas veces estás muy bien porque no tienes hijos, porque no tienes que pagar colegio, porque tú, pero de repente llegan los hijos, llega el colegio, llegan otros gastos, llega otro hijo y se va como complicando la cosa. A veces entonces tú te enfermas o una licencia de maternidad, entonces, o de repente tuviste unos ingresos adicionales que no esperabas y siempre he contado con la asesoría de Marce para poder ir regulando y mirando si hay necesidad de coger un nuevo producto o si subo los montos, bajo los montos. Entonces siempre ha sido una asesoría muy personalizada en cada caso y de hecho pues también has asesorado a mi hermana y a otros Ay, familiares sí, míos, cierto. que ha sido pues Glory siempre súper me chévere. recomienda. Glory siempre me recomienda, bueno, Glory, eh, ¿cómo en tu dinámica familiar les da o no tranquilidad el tener este plan para la educación de sus hijos? ¿Cómo los hace sentir eso en su dinámica No, familiar? eso es una tranquilidad porque es una seguridad de que desde ya y desde mucho tiempo antes uno está construyendo futuro. Entonces, pues nos da la certeza de que estamos con una empresa confiable y de que a futuro pues no vamos a tener que estar pensando en qué vamos a hacer para pagar Total, universidades y qué vamos a hacer para pagar educación, sino que eso ya va a estar resuelto. total. Glory, ¿qué consejo le darías a otros médicos especialistas como tú, que sé que el tiempo es muy reducido, porque realmente el tema contigo, y siempre te digo, ¿cuándo me vas a sacar el tiempo? Es el tiempo de poder reunirnos, de poder mirar las cosas. ¿Qué consejo les darías y por qué les dirías que quizás hay que destinar tiempo a recibir asesoría en estos temas? No, es fundamental recibir la asesoría porque, por lo menos en mi caso, y creo que es el caso de muchos colegas, cuando he conversado con ellos o cuando he subido un post o un video de ustedes, enseguida me empiezan todos a poner caritas y a hacer comentarios y chistes por interno. Miércoles, estoy preocupado, anda, ahora sí, porque realmente siento que sí nos falta como que entender cómo es el tema de educación financiera, de cuánto se debe destinar para ahorro, cuánto debo coger en seguros, qué me puedo gastar de libre De ocio. inversión, de gasto, de ocio. Entonces creo que no tenemos clara esa parte y somos inmaduros en el momento de manejar las finanzas. Entonces esta asesoría es clave para que tú puedas como que tratar de organizarte y de que estés tranquilo, que estás haciendo las cosas bien para después no estar apurado con créditos, con uso de tarjetas, con gastos imprevistos, viajes, o sea, porque en la asesoría es tan completa que te explican como que en qué te puedes gastar cada cosa de acuerdo a tus ingresos. De hecho, muchas veces es un chiste familiar como que miércoles Marce me dijo que no me lo puedo gastar en eso y no se gasta. Entonces es bien importante y bien interesante. Doc, un problema que definitivamente tenemos todos los médicos es que no nos enseñan a cobrar. Totalmente de acuerdo. No hay ninguna clase en la universidad que te enseñe educación financiera. De hecho, ni siquiera te enseñan cuánto más o menos es lo que debe costar una consulta, cuántos son los gastos que tú más o menos puedes tener en un consultorio. Uno cree que es hacer una consulta y ya, y que la plata apareció en la cuenta, uno no sabe ni cómo. Y hasta que tuve asesoría financiera me di cuenta que uno tiene que tener unos ingresos, de esos ingresos puedes gastar alguna plata en diversión, otra debe ser ahorro y que ya eso está estipulado en porcentaje, o sea, no es lo que a mí me parece, sino que ya hay estudios y ya hay como que toda una materia con respecto a lo que deben ser las finanzas. Por supuesto, y algo que tampoco nos damos cuenta es que un consultorio en realidad es una empresa y como toda empresa tiene que tener una adecuada planificación financiera, porque la idea no solo es que sea exitoso por el conocimiento de medicina que yo tengo y posicionarme, sino tener la fortaleza para en una crisis económica poder sustentarme a mí incluso cuando no puedo ir a trabajar. Y algo que me pasa mucho con demasiados médicos es que llegan a una edad muy avanzada o una etapa muy avanzada de su conocimiento y no pueden ya dedicarle el tiempo que le dedicaban antes a su consulta. Entonces, ¿qué ocurre? Ya no generan la cantidad de ingresos que tenían antes, ya no pueden sostener el estilo de vida que tenían antes. Y lastimosamente todo viene cayendo en picada. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenían una empresa, era como quien dice, un trabajo disfrazado de empresa. Dependía todo absolutamente del médico.
Entonces, una salida que le veo muy importante tanto a médicos que se encarguen en la parte clínica como de la quirúrgica es establezcanse como una empresa, asóciense. Ese tipo de estrategias son buenas manejarlas. Entonces, ahora estoy viendo algo muy chévere que hacen, sobre todo con toda la parte de la parte estética. Se asocia un médico, un cirujano plástico o un médico estético con un odontólogo. Entonces, ¿qué hacen? Juntan una oferta de valor muy interesante para un paciente y es, yo aquí te puedo solucionar absolutamente todo lo que tú necesites. Te podemos hacer de pronto un procedimiento facial y lo conectamos aquí con mi socio que es odontólogo y te puede hacer un diseño de sonrisa y sales completamente renovado. Entonces, no es solo el producto que yo puedo ofrecer como médico, sino si yo me asocio con una persona que puede ofrecer un valor adicional, cuál es la oferta que yo le daría al paciente y no solo cómo darle esa oferta, sino cómo cobrarla, que es algo a lo que le huimos como estábamos comentando. Y resulta que cuando ya uno esté con menos energía, menos ganas de trabajar, menos todo, igual ya no vas a poder llevar el estilo de vida que llevabas ahora y en ese momento es cuando tú más lo necesitas, porque vas a tener más necesidades, porque ya no vas a poder estar tan activo, porque ya vas a querer estar en otras actividades y tú, por ejemplo, lo que uno quisiera es, hombre, estoy viviendo acá en esta dirección, yo no me quiero pasar para esta otra dirección. Y finalmente uno como que no entiende. Ahora todo este tema de la reforma pensional, no sé qué, uno parece que le estuvieran hablando en chino, literal, o sea, uno no conecta eso y no entiende que vas a estar más viejo, vas a estar de pronto enfermo, fregado, con algunas limitaciones, algunas cosas, pero tu tren de gastos o tu estilo de vida va a ser de un valor que ya no lo vas a poder producir. Entonces, a mí eso me impactó bastante porque yo dije, sí, o sea, no me va a dar, no me dan las cuentas. Pienso que me hubiera servido mucho la organización del dinero. O sea, si yo me gano tanto, ¿cuánto me puedo gastar? O si yo quiero tener tal cosa, ¿cuánto tengo que ahorrar de lo que yo me gasto? Entonces eso parece una tontería, pero resulta que siempre terminamos gastándonos el triple de lo que realmente ganamos y por eso es que terminamos en crédito, crédito del crédito para recoger el crédito. Entonces, esa es la clase que necesitamos. Lo otro es saber cobrar al médico, porque como se considera que es una profesión altruista, que te gusta ayudar al prójimo, y tú lo ves a cada rato en redes, que no, que fulanito cobra tanto, ay, que muy caro, que no sé qué, y nadie se pone a pensar todo lo que esa persona invirtió en tiempo y en dinero. O sea, hay semestres de medicina hoy en día, por ejemplo, en Bogotá, hasta aquí, 40 millones de pesos el semestre. Entonces nadie se pone a pensar, ahora, pasar a una especialidad, lo que cobran solo el cupo para la especialidad y que tú después la gente se moleste porque uno cobre cierta cantidad de dinero, por eso que que se ha invertido un pocotón de tiempo, aparte que es de las pocas profesiones en las que tú estás, por decirlo de alguna forma, lucro cesante, o sea, no puedes trabajar y estudiar medicina. En cualquier otra profesión tú puedes empezar a trabajar desde los 20 años, desde los 23, es más, desde tú estás en la universidad y hay gente que trabaja en call center, que contesta chat, que contesta no sé qué. Tú aquí no puedes hacer eso. Y tú vienes a empezar a generar ingresos después de los 30 años. ¿Sí? Y empezar a cotizar a no sé qué después de los 30 años y resulta que ya todos los demás empezaron a cotizar y a ganar y a devengar desde los 18, 19 años. Entonces ya uno va endeudado y empezando a ganar tarde. Otra cosa que comentamos que es muy importante, antes de que existiese la ley de residentes, el médico cuando se especializaba no le pagaban nada, a pesar de dedicarle un tiempo completo y más que un tiempo completo a atender pacientes. Mientras se formaba el médico no recibía ingresos. Entonces, el médico parte de un estado en el cual durante el pregrado son los papás los que pagan, no puede trabajar porque no hay tiempo absoluto ni digamos, este cuerpo humano que sostenga el estudio de medicina con el trabajo. Pasa a la residencia, no le pagan y después para ser competitivo ya no es suficiente con ser solo especialista por la cantidad de especialistas que hay. Entonces tiene el médico que subespecializarse. Y hoy en día, afortunadamente, ya hay una ley de residentes que nos paga aproximadamente unos 3 salarios mínimos durante la formación para la especialidad. Pero ve tú a subespecializarte, a hacer una alta especialidad y estamos igual. Entonces, si el médico no tiene una adecuada planeación financiera, ya no solo es un limitante para tener una independencia económica, sino para progresar su estudio y para volverse competitivo en el mercado. Ya no es te quedas como médico general, sino te quedas como especialista. Y Básicamente no eso. solo eso, sino que a esto se le suma una cosita sin ánimo de generar polémicas, pero la vamos a generar. Si eres mujer, entonces súmale que si te casas, que si le dedicas,
que si quedas embarazada, cuál es el tiempo que tú le vas a dedicar a esos hijos que terminan siendo entonces hijos de la empleada o de la persona que te lo cuide y que tú no puedes dejar de producir porque tú eres tu empresa. Entonces es muy duro. También te doy Juanqui, muchas gracias por recibir mis hijos y casi por reanimarme a mí. Bueno, ahorita habías mencionado el tema de que no entendías ahora cómo estaba el tema de las pensiones, que eso, y no quisiera utilizar la palabra que te dé susto, pero ¿qué es de pronto lo que te genera más incertidumbre de estos cambios? O sea, un día es una cosa, otro día es otra. O sea, ¿qué es lo que te genera a ti como más, no quiero decirle temor, pero sí es una incertidumbre a la final para el futuro, ¿no? no, yo creo que sí es temor la palabra, totalmente, porque eso genera una angustia, el tú no saber que si tengo las semanas, que si no tengo las semanas, que si ya tengo tantas semanas sigo en la vieja ley, que si no me alcanzan, que si sigo. Y creo que es un ejercicio que hemos debido empezar a hacer mucho antes de que pasara este gobierno, de saber realmente cuántas semanas tengo cotizadas, de que si de pronto hay unas semanas que están perdidas, mirar a ver qué fue lo que pasó, porque creo que ese fue el ejercicio que hicimos muchos. Y sin embargo, con todo eso, creo que falta educación sobre el tema, porque aparte que muchas veces te lo explican y cuando tú quieres pensar en qué fue lo que te explicaron no entendiste nada, o sea, entonces sí genera incertidumbre porque uno no entiende eso de que te vas a pensionar, pero ya te vas a pensionar es que tú ahora te ganas tanto, pero vas a recibir menos de la mitad de lo que te estabas ganando. Y cómo debes hacer para que cuando ya llegue ese momento tú recibas algo muy parecido a lo que tú venías ahora y que con la pensión sola no se va a poder lograr. Entonces sí, angustia, incertidumbre, miles de interrogantes y sí, ¿cómo puede hacer uno para mejorar eso? Ahora como y terminando, parezco como una trova, termino con tu última frase y es, ¿cómo hacer para uno mejorar eso? Entonces, ¿qué le recomendarías tú a tus colegas si quieren mejorar esa parte? ¿Qué piensas que podría ser un buen consejo que puede ser para un colega que apenas está terminando su especialización o que apenas está saliendo o que ya tiene un tiempo, ¿cierto? ¿Qué le aconsejarías tú para poder No, quitar ese temor? no, definitivamente organización y sentarse a hacer la asesoría, eso es lápiz, mano, cuánto te ganas, qué gastos tienes, qué deudas tienes, o sea, sentarse a organizar. Personalmente a mí me daba mucho temor esas cuentas porque yo como Yo que sé cuál era la palabra que tú me decías, no me quiero estresar. no sí, claro, porque eso me empieza a estresar porque me doy cuenta que sí, que me gasto más de lo que me gano y después al final ni sé cómo pude organizar y cubrir todas las cosas. Porque aparte de eso, uno es responsable, o sea, pero 100%. Entonces, es fundamental la asesoría y de la manera que ustedes lo hacen, de verdad que es bien didáctico, bien chévere, se entiende súper claro como que, mija, si te vas a gastar tanto, no te puedes gastar tanto, o sea, si vas a hacer esto, tienes que ahorrar esto para que después puedas tener esto, pero eso no es fácil entenderlo y vuelvo y te digo, cuando yo hablo con mis amigos o cuando yo monto algún video que ustedes están dando explicaciones, eso se convierte en un chiste interno como que estoy grave, estoy no sé qué, mándame la asesoría. Entonces yo empiezo, ahí es que empiezo como que a repartir tu teléfono, contáctate con Marci y con Juanca para que te puedan ayudar a organizarte. Hay un tema hablando, pues ya que estamos aquí fluyendo en la conversación, hay un tema y es que nosotros sabemos que las finanzas son importantes, pero hasta que no nos llega como nos pasó algo o sucede un evento como grave, realmente no hacemos caso a que listo, sí tengo que sentarme a planificar. Pensando en eso, ¿qué le dirías tú a una persona que está empezando su carrera como médico? O sea, ¿por qué? ¿O qué le dirías tú como que siéntate ya? O sea, no sé, ¿qué consejo le? No, le diría que se sentaran a coger una asesoría para planificación de gastos, de ahorro, de qué productos pueden ser útiles dentro de mi profesión para yo poder tener un ahorro y poder tener una tranquilidad a futuro. Porque de todas maneras no sabemos enfermedades, incapacidades, Total. que la salud que está tan mal en este momento vaya a que no haya trabajo, que no haya algo y resulta que quedamos todos como dicen por ahí, viendo un chispero, en vez de poder haber estado organizados y planeados en lo que va a ser el futuro. Ahorita hablabas del tema de la incertidumbre en la pensión y quiero dejar algo aquí como también como un mensaje de por qué hay que interesarse en eso.
y es que ustedes como médicos especialistas, ahorita hablabas de cobrar, ustedes normalmente facturan por prestación de servicio. Es decir, no tienen como tal un contrato laboral en la mayoría de los casos, sus mayores ingresos provienen de prestación de servicio y resulta que cuando uno cotiza sobre un salario que es por prestación de servicio, uno cotiza sobre un porcentaje. Voy a poner un ejemplo así normal. 10 millones me tocó facturarle a esta clínica, le facturé 10 millones, pero yo coticé mi planilla de seguridad social, la pila, como también se conoce, sobre el 40%, es decir, que realmente coticé sobre 4 millones. Entonces hay una confusión en que piensan que, que la pensión se la van a liquidar sobre los 10 y no, la pensión te la liquidan sobre los 4, es decir, tú vas a recibir un porcentaje de esos 4 millones. Hace poquito hace ya como un año tuve una reunión con un médico anestesiólogo, 65 años, Gloria. Me decía, es que mi pensión, coticé toda la vida, mi pensión son 5 millones y pico. No me alcanza porque mis gastos, lo que tú mencionabas ahorita del estilo de vida, mis gastos son 30, me toca seguir trabajando. Y me decía, ¿qué hago? Y yo le decía, pues, o sea, sí se pueden hacer cosas, pero hubiese sido más fácil si lo hubiésemos empezado a hacer a los 30, a los 40, como tú que empezaste a planificar y pues al final tienes un plan de una acumulación que te va a servir o para la educación y si ellos no la usan, para lo que tú necesites. Pero pensando en eso, tú personalmente, ¿qué sientes que te daría tranquilidad a ti? Ya hablamos de qué te da miedo, ¿qué te daría a ti tranquilidad? No, me da tranquilidad tener esas opciones en diferentes portafolios de unos ahorros que pueden ser seguros, que los puedo empezar a utilizar a partir de cierta edad y puedo hacer uso de ese dinero y que no los tengo que retirar todos tampoco, sino que puedo seguir ahorrando porque pues no lo voy a tener que retirar todo para que eso me siga generando dividendos. Pero es una realidad que yo he visto y de hecho en la clínica en la que yo trabajo hay anestesiólogos que ya pasan hasta los 70. En la clínica del Caribe hay unos anestesiólogos que ya creo que están rayando los 80 y están en ese mismo tren de trabajo que realmente no es lo ideal o lo que uno quisiera a esa edad. Totalmente. Bueno, Glory, gracias por tu tiempo, gracias por este espacio. Creo que es una información bastante valiosa para todas las personas que nos están viendo y bueno, nos vemos hasta una próxima ocasión. Ya quedas invitada para todos los podcasts, Glory. Así vayamos a tu consultorio a grabar. Ay, gracias. Mejor dicho.